Paz a vosotros, amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y queridos oyentes que están a través de las redes sociales escuchándonos. Es un gusto estar nuevamente al servicio de nuestro Dios. Les saluda su hermana en Cristo Jesús, Estefanía Quitaquis desde Cumanda, Ecuador. Continuando con Segunda de Timoteo, una epístola pastoral, bajo el subtema El triunfo de la predicación, y nuestro tema principal, el gran encargo de predicar la palabra y ministrar. Antes de empezar, mis hermanos, a desarrollar este tema, les invito a que oremos. Primeramente, oremos a Dios. Nos ponemos bajo la presencia de Dios con toda confianza y sinceridad. Nos acercamos a usted, oh Dios poderoso. Amado Señor, gracias. Agradezco que haya puesto su mirada en mí para estar hoy aquí. Gracias por un nuevo día, un nuevo amanecer. Confiamos, Señor, y sabemos que el día de hoy está bajo su voluntad. Pido, Señor, que el día de hoy nos dé su bendición y nos permita abrir su palabra y que podamos comprender su palabra, que es tan importante para nuestras vidas. Abra, Señor, nuestro entendimiento y enséñanos a guardar su palabra como usted desea que hagamos. Y ayúdenos a obedecerla. Escuche, Señor, mi oración. Yo sé que así será. Todo esto te pido, Dios, en el nombre de Jesús. Confiad que usted me ha escuchado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura base lo vamos a encontrar en Segunda de Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al 5, que nos dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Mis amados hermanos, en el mundo existen miles de mensajes que ofrecen esperanza, pero por encima de todos los mensajes y todas las esperanzas hay una que es la que el hombre más necesita, una que es tan importante y que sobrepasa todas las demás. Aquí va la pregunta: ¿cuál es ese mensaje? Y la respuesta correcta es el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios ofrece la única esperanza duradera para el hombre. Es por esta razón que debe predicarse la palabra de Dios. El ministro de Dios debe comprometerse con el gran encargo de predicar la palabra de Dios y ministrar como nunca antes. Amados hermanos, predicar la palabra de Dios es tan importante
ya que los ojos de nuestro Dios y Jesucristo están observando en todo momento. Segunda de Timoteo 3:16 nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra "te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo" es un encargo solemne de Pablo a Timoteo, realizado ante Dios y Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Este verso, mis hermanos, enfatiza la urgencia y la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Cabe indicar que la predicación no es opcional, sino que es una obligación seria. Recordemos que este llamado a predicar se hace en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, algo que no debemos pasar por alto, sino tenerlo en cuenta. Por lo tanto, hay que mantenerse firme en la verdad, sin importar las circunstancias. Debemos comprender que al predicar la palabra, la prioridad no es dar nuestras opiniones personales, sino el proclamar la Biblia, que es el Evangelio, con autoridad, ya que es la herramienta divina y necesaria para la salvación. Esta palabra es la propia palabra de Dios, el glorioso Evangelio de nuestra salvación, aquella palabra a la que sostenemos en nuestras manos, que estudiamos y enseñamos a todos aquellos que quieran oírla y aprender. Este llamamiento de predicar es para todos. Esto debe ser la pasión que nos mueva a estar preparados siempre. Una pasión que queme nuestro corazón de amor y deseo de predicar la palabra de Dios. Porque la predicación es el método que Dios escogió para salvar a los hombres. Como nos dice en su palabra en Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 y 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Al predicar siempre debemos ir con respeto hacia las personas, mostrar el pecado, el error, con firmeza, amonestar, animarlos a vivir correctamente como Dios quiere que vivamos. Esta corrección, mis hermanos, no debe ser agresiva ni apresurada, sino amorosa, respetuosa y fundamentada en la enseñanza clara de la Biblia. Cuando Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, no se presenta la idea de un escenario formal detrás de un púlpito o en un servicio de la iglesia. El predicar o proclamar la palabra puede ocurrir en una conversación informal o mientras se toma un café. Los padres pueden proclamar la palabra de Dios a sus hijos en cualquier momento, sea mientras desayunan o los llevan de paseo o mientras juegan e incluso en vez de un cuento infantil. La palabra de Dios se puede proclamar en la televisión, la radio e internet, a través de libros, revistas. Ahora en día existen las redes sociales, donde se puede llegar
a personas de otros países a través de YouTube, Facebook, WhatsApp y más redes sociales. E incluso a través de himnos y cánticos espirituales, a través de vallas publicitarias o en una conversación a través del celular. ¿Quiénes pueden proclamar el Evangelio? Pues hombres, mujeres y niños que han aprendido la palabra de verdad. Todos podemos hacerlo, ya sea en el trabajo, algún compañero o en la oficina, en la escuela cuando las mamitas retiramos a los niños de la escuela. Jóvenes a sus compañeros o compañeras de clase. Amados hermanos, el cristiano está llamado a vivir de tal manera que haga que el Evangelio sea agradable, como nos dice en el libro de Tito, capítulo 2, verso 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La palabra enseña en el libro de Tito, capítulo 2, verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Esta responsabilidad, mis hermanos y queridos oyentes, en todo cristiano debe ser persistente. Debe instar el mensaje de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, aprovechar las oportunidades o inventarlas. Cada momento es una oportunidad para hablar de Cristo. La palabra redarguye significa zarandear a una persona para que se pruebe de sí misma. En esto hay que hacer que la persona sienta que ha cometido pecado o lo que está haciendo y confiese a Dios y llegue así al arrepentimiento teniendo paciencia siempre. Reprende. Esta palabra, queridos hermanos, es muy fuerte. Es una palabra fuerte, una reprensión tajante, severa, con la posibilidad de un castigo inminente en ciertos casos e incluso donde el predicador ha experimentado un fracaso tras otro al enseñar la palabra, aconsejar a que abandonen el pecado. Debemos enseñar a las personas del mal y del peligro de sus caminos, unos caminos perversos, malvados. Esforzarnos a atraerlos al arrepentimiento, al tratar llanamente con ellos, reprender con seriedad y autoridad en el nombre de Cristo. Así como dicen las Escrituras en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Exhortar con sana doctrina, con paciencia. No enseñar pedacitos o fragmentos de la palabra. Prediquemos la palabra, porque viene la gran apostasía. Las personas tratarán y evitarán la enseñanza bíblica que confronta el pecado y llama a la santidad. Considerarán demasiado estricta la palabra o fuerte.
y no les gustará. El verso 3 nos enseña que vendrá un tiempo cuando las personas no desearán escuchar la enseñanza verdadera. En vez de esto, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Buscarán líderes que digan lo que ellos quieren escuchar, ajustando la verdad a sus propios deseos, donde la verdad será cambiada por fábulas y enseñanzas populares que no requieren compromiso. Y de este modo, mis hermanos rechazarán la sana doctrina, prefiriendo mensajes cómodos sobre la verdad, resultando éstas ser falsas. Las personas querrán maestros que les permitan vivir como les plazca, en lo que sus corazones quieran, como el sexo, la inmoralidad, el reconocimiento, el poder, la autoridad, nivel social, dinero, posesiones, disciplina, control, religión, justicia personal, donde les permitan realizar o participar de fiestas o tradiciones que sigue el mundo. Estos tipos de mensajes que endulzan los oídos no son mensajes verdaderos. La palabra de Dios es el mensaje verdadero y por medio de ella podemos ser salvos. Las falsas enseñanzas, queridos oyentes, no son más que fábulas. Existe un solo evangelio de verdad que lleva nuestras vidas a la santidad y obediencia. Así como lo dice en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Timoteo y todos los verdaderos ministros del Evangelio deben predicar la palabra, porque se acerca un gran alejamiento. Los ministros de Dios deben predicar ahora mientras queda tiempo, predicar con todo el fervor, con todo el amor y con mucho ánimo. Por lo tanto, como nos dice en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 41, velemos y oremos para que no entremos en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El verso 5, mis hermanos, es un llamado de Pablo a Timoteo para mantenerse firme y fiel en su gran labor ministerial. Se resume en 4 aflicciones. Primero, sé sobrio en todo, o mantener la calma, que implica tener una mente clara, equilibrada y vigilante, sin dejarse llevar por el pánico o falsas enseñanzas en momentos difíciles. Segundo, soporta las aflicciones o sufre penalidades. ¿Qué quiere decir estar dispuesto a enfrentar sufrimiento, rechazo o dificultades físicas y emocionales por causa de la fe en Cristo? Tercero, haz la obra de evangelista. Mis hermanos, es el mandato de difundir activamente el mensaje del Evangelio y compartir la buena nueva de la salvación.
Por último, cumple tu ministerio. Significa realizar el trabajo que Dios ha encomendado de manera plena, completa y fiel, sin dejar tareas a medias. Este verso, mis hermanos y queridos oyentes, es un lema de perseverancia, asegurando que incluso cuando otros rechazan la verdad, el creyente debe mantenerse firme y enfocado en su propósito espiritual. En Juan capítulo 4, verso 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amados hermanos, Jesús enseña que su fortaleza y propósito venían de la obediencia total y la realización de la obra redentora. Y nos enseña que el verdadero alimento del creyente es el servicio fiel a Dios. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Entremos en obediencia a Dios y prediquemos, pues, no por obligación, sino por amor a obedecer a quien realmente es capaz de darnos la salvación. Y recordemos, mis amados hermanos, que este llamado a predicar es en presencia de Dios y de Cristo, y que sus ojos están sobre todos nosotros. Y aquellos que son oidores de la palabra, sigan buscando y escuchando el mensaje verdadero, que es la palabra. No sigamos a falsos maestros. No hagamos lo que nuestra carne quiere, porque simplemente esto no le agrada a nuestro Señor. Más bien, hagamos lo que sí le agrada a nuestro Señor. Entremos en santidad y esperemos firmes al Señor y no desmayemos. Confiemos plenamente en nuestro Señor y anhelemos su venida. Y digamos juntos, sí, ven Señor Jesús. Amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.